Bienvenidos a Audio Mentors. El espacio donde las historias cobran vida a través de la narración. Hoy les traemos una obra fascinante que explora las leyendas, misterios y aventuras que marcaron el continente americano en tiempos coloniales. Se trata de Derroteros y viajes a la ciudad encantada o de los Césares, escrita por el historiador y escritor Pedro de Ángelis. Este libro nos transporta a la mítica región de la Patagonia, en el sur de Argentina, donde la leyenda de la ciudad de los Césares ha cautivado a generaciones de viajeros y soñadores. A lo largo de estos 15 capítulos, recorreremos las fascinantes historias de exploradores, mapas perdidos y relatos de una ciudad que, si bien nunca fue encontrada, ha perdurado en el imaginario colectivo. Si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderte más relatos como este. Ahora, sin más preámbulos, acompáñanos en este viaje histórico y mítico, donde cada capítulo traerá consigo nuevas sorpresas y aventuras. Capítulo 1. La leyenda de la ciudad de los Césares. La Patagonia, esa vasta y enigmática región al sur del continente americano, ha sido desde tiempos remotos el escenario de historias que se mezclan entre la realidad y la leyenda. En sus solitarios paisajes, donde las montañas parecen tocar el cielo y los vientos susurran secretos a los pocos que se atreven a cruzar sus fronteras, se esconde uno de los mitos más fascinantes de la historia de las exploraciones, la ciudad de los Césares. La leyenda de esta ciudad comenzó a tomar forma en los primeros años de la colonización española en América. A medida que los conquistadores recorrían los territorios desconocidos, los rumores sobre un lugar lleno de riquezas y misterios se propagaron rápidamente. Algunos hablaban de una ciudad de oro, oculta en algún rincón remoto de la Patagonia, que poseía tal opulencia que sus tesoros podían rivalizar con los del propio Imperio Romano. Otros, sin embargo, sostenían que se trataba de un lugar protegido por fuerzas sobrenaturales, imposible de encontrar por quienes no eran dignos. Los primeros relatos sobre la ciudad de los Césares llegaron a Europa a través de los conquistadores españoles que, en su afán por explorar y expandir el imperio, escucharon historias de los pueblos originarios. Estos hablaban de un reino olvidado, escondido en las montañas más inaccesibles, un lugar que no era simplemente un refugio de riquezas, sino un símbolo de un poder ancestral que había caído en el olvido. La ciudad, según los relatos, estaba habitada por los descendientes de los antiguos emperadores romanos, lo que les dio el nombre de Césares. Estos gobernantes, lejos de la mirada de los europeos, habían prosperado en las duras tierras patagónicas, en un entorno que, aunque inhóspito, les había otorgado una suerte de protección natural. En este mundo aislado, la civilización se había mantenido intacta, como una cápsula del tiempo, en la que los hombres continuaban viviendo según las antiguas costumbres, rodeados de riquezas invaluables y conocimientos perdidos. Las leyendas eran tan poderosas que no solo los exploradores españoles fueron atraídos por ellas. También lo hicieron otros pueblos, como los ingleses, franceses y portugueses, que intentaron, cada uno a su manera, descubrir el paradero de la ciudad. Se decía que quienes se aventuraban a buscarla nunca volvían, o si regresaban, lo hacían desorientados, con historias extrañas de encuentros con criaturas misteriosas y paisajes cambiantes. La idea de la ciudad de los Césares se transformó rápidamente en un enigma para el mundo entero, un destino que parecía tan cercano y tan lejano al mismo tiempo. Uno de los aspectos más cautivadores de la leyenda es cómo la ciudad misma parecía moverse, como si fuera un ser vivo, protegiéndose de quienes la buscaban con avidez. Algunos relatos hablaban de extrañas neblinas que cubrían el paisaje, haciendo que los viajeros perdieran su camino y regresaran al punto de partida sin haber avanzado ni un paso. Otros contaban que la ciudad cambiaba de lugar, como si fuera un espejismo, siempre eludiendo a quienes intentaban dar con ella. Los habitantes de la ciudad, según las leyendas, eran descritos como seres de gran sabiduría y poder. Se decía que su conocimiento sobre la naturaleza, las estrellas y los secretos del universo era tan vasto que incluso los conquistadores más experimentados no podían comprenderlo. A pesar de su sabiduría, sin embargo, los Césares vivían en completa soledad, alejados de cualquier contacto con el mundo exterior. Nadie podía acercarse sin ser rechazado por los vientos implacables de la Patagonia, o incluso por una fuerza más misteriosa y sobrenatural que los protegía. La fascinación por la ciudad de los Césares creció con el tiempo, alimentada tanto por los relatos de aquellos que habían intentado encontrarla como por los relatos de los pueblos originarios, que mantenían viva la leyenda en sus tradiciones orales. Cada historia sobre la ciudad estaba impregnada de un aire de misterio,
Y la idea de un lugar tan fabuloso en la Patagonia comenzó a ser considerada como una verdad a medias. Era posible que existiera, pero nadie sabía exactamente dónde. Las expediciones españolas fueron las primeras en intentar llegar a la ciudad. A medida que el conocimiento sobre la geografía de América aumentaba, también lo hacían las ambiciones de quienes deseaban encontrar el lugar. Sin embargo, por más que los exploradores trazaran mapas y establecieran rutas, la ciudad de los Césares seguía siendo tan escurridiza como siempre. Una de las más famosas expediciones fue la de un capitán llamado Francisco de Viedma, quien, a principios del siglo XVII, se adentró en la Patagonia con la esperanza de encontrar la ciudad perdida. Aunque su viaje no tuvo éxito, Viedma dejó un relato de su experiencia, que alimentó aún más las teorías sobre la existencia de la ciudad de los Césares. Sus escritos hablaban de vastas llanuras, de montañas desoladas, y de la sensación inquietante de estar cerca de algo grande, pero al mismo tiempo, profundamente fuera de alcance. La obsesión por encontrar la ciudad siguió viva durante siglos, y aún en la actualidad, la mítica ciudad de los Césares sigue siendo un símbolo de lo inalcanzable, un desafío para aquellos que buscan resolver los misterios de la historia. Si bien los intentos de encontrarla no han cesado, la ciudad, como el mito mismo, sigue siendo un eco lejano. En los vientos de la Patagonia, una promesa de riquezas y sabiduría que permanece oculta a los ojos del hombre. Con este primer capítulo, establecemos las bases de la leyenda de la ciudad de los Césares, un misterio que se entrelaza con la historia, la geografía y las creencias populares. La búsqueda de este lugar perdido marcará el curso de las futuras expediciones y relatos, creando un hilo narrativo que mantendrá a los oyentes enganchados a lo largo del resto de la obra. Capítulo 2. Las primeras expediciones. El sueño de encontrar la ciudad de los Césares no solo inspiró a aquellos aventureros solitarios que escuchaban los relatos de los pueblos originarios, sino que también se convirtió en una misión formal para los colonizadores europeos. Estos primeros intentos por hallar la mítica ciudad perdida marcarían el inicio de una serie de expediciones, todas ellas teñidas por la esperanza, el desconcierto y la tragedia. Con el tiempo, estas exploraciones no solo buscarían oro y riquezas, sino que se sumergirían en lo desconocido, enfrentándose a la vasta y hostil geografía de la Patagonia. A finales del siglo XVI, los primeros conquistadores que se adentraron en la región sureña de América eran en su mayoría hombres de la corona española, que, bajo órdenes de los virreyes de Buenos Aires y Perú, emprendieron el desafío de expandir los dominios del Imperio español. De todos estos hombres, uno de los más conocidos por su incursión en la región fue Martín García de Loyola, quien, aunque no fue el primero en aventurarse por esos lares, dejó una huella significativa en la exploración temprana de la Patagonia. García de Loyola había sido un capitán español que participó en varias expediciones en el Río de la Plata. En 1575, fue uno de los primeros en viajar a la región del Estrecho de Magallanes, acercándose más que nunca a la zona donde se decía que la ciudad de los Césares podría encontrarse. Aunque no logró ver la ciudad misma, su viaje contribuyó al conocimiento de la región y a la creación de mapas que más tarde servirían a otros expedicionarios. El desafío, sin embargo, no era solo geográfico, sino también humano. Los relatos de los pueblos originarios que hablaban de una ciudad perdida, bañada por la riqueza y la magia, se convirtieron en el motor de la ambición de los exploradores. Al principio, las historias eran vistas con escepticismo, pero poco a poco, a medida que los expedicionarios se adentraban en la vastedad de la Patagonia, comenzaron a creer que el mito tenía un fondo de verdad. En 1584, el capitán Alonso de Vera y Aragón, al mando de una expedición española, inició una travesía en busca de esta ciudad. Era un hombre determinado y experimentado, cuyo destino, según él mismo relataba, estaba marcado por una suerte especial, la de encontrar el dorado reino de los Césares. Al principio, la expedición parecía ser un éxito. La comitiva atravesó los ríos, las montañas y las tierras inciertas de la Patagonia, siguiendo las pistas que se les habían dado. Sin embargo, las difíciles condiciones del terreno, llanuras interminables, vientos gélidos y tormentas incesantes, hicieron que los hombres comenzaran a dudar. Al principio, los indios mapuches, que habitaban la región, ofrecieron ayuda a los españoles, guiándolos a través de los parajes más peligrosos. Pero a medida que la expedición avanzaba, la relación con los pueblos originarios se deterioraba. Se decía que los mapuches conocían bien la región, pero también que guardaban celosamente los secretos de la ciudad de los Césares. En sus historias, hablaban de un lugar al sur, envuelto en una niebla eterna,
que solo podía ser alcanzado por aquellos con el corazón puro y sin codicia. A medida que los españoles avanzaban, algunos comenzaron a sospechar que la ciudad no era solo un lugar material, sino que tenía una dimensión mística que les era completamente ajena. La expedición de Vera y Aragón se adentró aún más en la Patagonia, pero la falta de recursos y la tensión entre los hombres del viaje hicieron que la misión se desmoronara. Después de meses de incertidumbre y frustración, la expedición se vio obligada a regresar. No encontraron la ciudad de los Césares, pero sí un sinfín de relatos que dejaron su huella en la memoria colectiva de los conquistadores y de los pueblos que los acompañaron. En el mismo periodo, en 1587, Sebastián de Belalcázar, otro capitán español, realizó un intento de expedición para encontrar el paradero de la ciudad. Al igual que su predecesor, Belalcázar partió con un grupo de hombres decididos a atravesar los más remotos rincones de la Patagonia. En su caso, su viaje se basaba más en el conocimiento directo de las leyendas de los pueblos indígenas, que le indicaban la ubicación de la ciudad. Sin embargo, su esfuerzo también terminó en fracaso. El capitán Belalcázar regresó a sus tierras sin obtener más que frustración y algunas nuevas rutas cartografiadas en su mapa, que más tarde servirían a otros exploradores. A lo largo del siglo XVII, las expediciones españolas continuaron, pero la falta de avances significativos llevó a muchos de los conquistadores a abandonar la búsqueda. La Patagonia se presentó como un territorio casi inalcanzable, donde el clima severo y el terreno traicionero desbarataban las ambiciones más grandes. Sin embargo, lo que parecía un fracaso para muchos, fue solo el principio de un largo ciclo de búsqueda. Y es que la leyenda de la ciudad de los Césares nunca desapareció. Aunque los hombres que la buscaban morían o se perdían en sus expediciones, las historias seguían alimentando la imaginación de los que quedaban atrás. Los relatos se transformaban, se ampliaban, y cada nueva expedición, a pesar de ser un fracaso, alimentaba la esperanza de que algún día se encontraría el destino perdido. La búsqueda no era solo un asunto de ambición por riquezas, sino también de una obsesión por lo desconocido. La ciudad se convirtió en un símbolo de lo imposible, un ideal que parecía resistirse a los avances de los hombres. Sin embargo, su influencia en las generaciones posteriores no hizo más que crecer, impulsada por las leyendas y las promesas de gloria que la rodeaban. Este segundo capítulo explora las primeras expediciones hacia la mítica ciudad de los Césares, destacando el contexto histórico de los intentos por encontrarla y cómo las leyendas locales influyeron en la imaginación de los exploradores. El fracaso de estas primeras expediciones cimentó la idea de que el lugar era inalcanzable, pero también reforzó la fascinación por el misterio, alimentando la perpetuación del mito. Capítulo 3. Nuevas teorías y mitos. A medida que las primeras expediciones fallaban y la búsqueda de la ciudad de los Césares se volvía cada vez más frustrante, las leyendas sobre este lugar perdido se enriquecían y transformaban. Los mitos comenzaron a asumir una forma más etérea, alimentados por las narrativas de aquellos que, ya sea por ambición o desesperación, intentaron encontrar el legendario reino. Los relatos sobre la ciudad de los Césares ya no se limitaban a ser simples historias de oro y riquezas, sino que adquirieron una dimensión sobrenatural, alimentando el imaginario colectivo y convirtiéndose en el centro de nuevas teorías sobre el destino de los exploradores y el propósito de la ciudad misma. En el siglo XVII, la falta de resultados concretos y la acumulación de fracasos generaron un giro en la concepción de la ciudad. Los relatos de los primeros conquistadores españoles, como Martín García de Loyola y Alonso de Vera y Aragón, comenzaron a fusionarse con las narraciones populares de los pueblos originarios, creando una nueva amalgama de historias que hablaban de un lugar inaccesible y místico. Si en un principio la ciudad se había asociado a un reino terrenal lleno de oro, ahora se hablaba de una ciudad oculta, en algún rincón recóndito de la Patagonia, rodeada de una atmósfera inexplicable, como si fuera un vestigio de otra era, un paraíso en el que la riqueza material había sido reemplazada por riquezas más profundas, la sabiduría ancestral, el poder sobrenatural y una conexión con lo divino. Entre los mitos más destacados, uno de los más persistentes fue el de que la ciudad de los Césares no solo estaba protegida por las fuerzas de la naturaleza, sino también por una barrera casi mística. Los habitantes de la ciudad, según las historias más recientes, no eran simples mortales, sino seres de extraordinario poder que poseían secretos prohibidos sobre el universo. Estos guardianes de la ciudad no permitían que los humanos comunes se acercaran, y aquellos que lo intentaban, ya fuera por codicia o curiosidad, encontraban un destino trágico e incomprensible. Esta idea alimentó la teoría de que la ciudad estaba protegida por una suerte de maldición,
que condenaba a aquellos que se acercaran a ella. El concepto de la maldición adquirió gran fuerza a través de las historias contadas por los mapuches y otros pueblos originarios, quienes hablaban de seres sobrenaturales y criaturas invisibles que acechaban a los intrusos. Para muchos de los primeros exploradores, los relatos de estos pueblos no eran meras supersticiones, sino advertencias que provenían de una sabiduría ancestral. La tensión entre lo que los colonizadores interpretaban como mitos y lo que los pueblos nativos consideraban una verdad sagrada formó un vínculo crucial entre ambas partes. Pero la búsqueda de la ciudad de los Césares también generó nuevas teorías, algunas de ellas menos relacionadas con lo místico y más con explicaciones geográficas y sociológicas. Entre los pensadores europeos del siglo XVII, varios de ellos comenzaron a imaginar que la ciudad no se encontraba en la Patagonia, como la mayoría de los exploradores había creído, sino más al norte, quizás en las tierras fértiles de Chile o incluso en áreas más cercanas al Río de la Plata. Estas teorías intentaban explicar el misterio desde un enfoque más pragmático, sugiriendo que la ubicación de la ciudad era simplemente un malentendido y que la codicia de los exploradores les había hecho perder la pista. Por otro lado, surgieron teorías que cuestionaban la existencia misma de la ciudad. Algunos historiadores y geógrafos comenzaron a pensar que la ciudad de los Césares era una construcción literaria, una metáfora de la riqueza prometida por las colonias y el poder colonial. Según estos pensadores, la ciudad nunca existió físicamente, sino que representaba un anhelo de prosperidad que surgió del mismo impulso imperialista de los conquistadores. Así, el mito de la ciudad perdida podría haber nacido como una herramienta de motivación para las expediciones o como un modo de justificar la constante búsqueda de riquezas y el despliegue de poder sobre tierras desconocidas. En el siglo XVIII, y con el auge de la Ilustración, las ideas sobre la ciudad de los Césares se fueron racionalizando. Aunque el fervor por encontrarla no disminuyó, muchos empezaron a enfocarse más en el contexto histórico de las expediciones y la naturaleza de los mitos que giraban en torno a ella. La búsqueda pasó a ser vista como una de las muchas leyendas fundacionales del continente, pero también se cuestionó si la obsesión por encontrar una ciudad perdida no era en sí misma una crítica al propio proceso de colonización. ¿Qué representaba esta ciudad para los pueblos originarios? ¿Era solo un mito, o era la memoria de un tiempo anterior, antes de la llegada de los europeos? Las teorías que sugerían la existencia de una civilización avanzada y desconocida en la Patagonia ganaron terreno, en particular entre aquellos que tenían un interés en las culturas precolombinas. En este contexto, la ciudad de los Césares se convirtió en el símbolo de un mundo perdido, un lugar que había sido testigo de una civilización avanzada que, de alguna forma, había quedado sepultada bajo la vastedad de la tierra. Pero, como tantas otras leyendas de la época, la duda siempre prevaleció. ¿Se trataba de una ciudad realmente existente o simplemente un espejismo alimentado por la imaginación humana? A medida que las décadas pasaron y las exploraciones se volvieron más racionalizadas, los relatos se hicieron cada vez más escasos. Sin embargo, la leyenda perduró. En el siglo XIX, con la llegada de nuevas corrientes filosóficas y el redescubrimiento del romanticismo, el mito de la ciudad de los Césares adquirió una nueva dimensión. Ya no era solo un lugar de riqueza material, sino que se transformó en una metáfora del ideal humano de encontrar un mundo mejor, un paraíso perdido que solo existía en los sueños y las esperanzas más profundas de quienes se habían aventurado en su búsqueda. Este capítulo explora cómo, con el paso del tiempo, las teorías sobre la ciudad de los Césares se fueron transformando, desde explicaciones místicas y espirituales hasta visiones más racionalistas, que incluso cuestionaban su existencia. La constante mezcla de mito, geografía y ambición llevó a la perpetuación de la leyenda y de la búsqueda, que se convertiría en un ícono de las exploraciones hacia el sur del continente americano. Capítulo 4. Los últimos intentos de exploración. A medida que el siglo XVIII avanzaba, la fiebre por descubrir la ciudad de los Césares comenzaba a disminuir, pero no se extinguió por completo. Los últimos intentos de exploración, cada vez más cargados de escepticismo y desilusión, marcaban el ocaso de una era de búsquedas tan desesperadas como ilógicas. Sin embargo, hubo algunos que, sin importarle la creciente sombra del fracaso, continuaron aventurándose por las vastas tierras de la Patagonia, impulsados por un idealista anhelo de encontrar el ansiado reino. Uno de los últimos expedicionarios destacados fue el portugués Antonio de Viedma, quien a principios del siglo XIX emprendió un viaje hacia las tierras del sur. Este hombre, como muchos de sus predecesores, estaba convencido de que la ciudad de los Césares se encontraba en alguna de las remotas islas del archipiélago fueguino o cerca de las costas de Tierra del Fuego.
Aunque no logró dar con la ciudad perdida, sus exploraciones fueron fundamentales para sentar las bases del conocimiento geográfico de la región. Viedma, siguiendo el camino de exploradores previos, utilizó los relatos de los nativos, especialmente los mapuches, para orientarse. Ellos, conocedores del terreno, aún conservaban historias sobre el misterioso reino, aunque con un tono más cauteloso, como si la ciudad no fuera un lugar de riquezas, sino un sitio maldito al que nadie debería acercarse. Para los pueblos originarios, la ciudad de los Césares era más un símbolo de advertencia que de promesa. Esta diferencia en la interpretación entre los europeos y los nativos del sur del continente acrecentó el misterio que rodeaba a la ciudad. Los relatos de Viedma sobre la zona son fascinantes. Aunque no encontró oro ni riquezas, las descripciones que hizo de las tierras patagónicas siguen siendo clave para comprender la inmensidad y el aislamiento de la región. El clima, las implacables tormentas y el terreno inexplorado parecían ser, en su opinión, el mayor obstáculo para cualquier intento serio de descubrir la ciudad. Sus expediciones por las costas patagónicas y la travesía por los ríos sureños permitieron dibujar mapas de la zona, pero también incrementaron la idea de que la tierra misma estaba en contra de los que la exploraban. Con cada paso hacia el sur, la ciudad parecía alejarse más, como si fuera un espejismo inalcanzable. Otro intento significativo fue el de Felipe Senillosa, un argentino que a principios del siglo XIX se embarcó en una expedición que lo llevó a recorrer las rutas más desconocidas de la Patagonia. Senillosa, influenciado por los relatos de las expediciones anteriores, buscó la ciudad siguiendo las pistas que decía haber encontrado en los mapas antiguos. Sin embargo, el fracaso de su misión no fue solo un asunto de geografía o clima, sino de una creciente desconfianza en las leyendas mismas. Algunos comenzaron a preguntarse si la ciudad realmente existía o si, tal vez, nunca había existido, y todo había sido parte de un mito concebido por los sueños de los conquistadores. A lo largo de los años, las expediciones se fueron tornando cada vez más extenuantes y costosas, tanto en términos humanos como materiales. Las dificultades de las tierras inhóspitas del sur y la falta de resultados concretos llevaron a que muchos exploradores abandonaran la búsqueda o se dedicaran a otros proyectos más prometedores. La obstinada búsqueda de la ciudad de los Césares comenzó a ser vista más como una cuestión de perseverancia por parte de unos pocos idealistas que como una búsqueda lógica y sistemática de un lugar real. A medida que el siglo XIX se acercaba a su fin, la obsesión por encontrar la ciudad perdida comenzó a desvanecerse, reemplazada por nuevas preocupaciones y nuevos horizontes. Pero lo que realmente consolidó la desaparición de la fiebre por la ciudad de los Césares fue el giro hacia la exploración científica que tomó la región en la segunda mitad del siglo XIX. Con la llegada de naturalistas y geógrafos como Darwin, cuya famosa expedición por Sudamérica también incluyó la Patagonia, se dio un énfasis en la observación meticulosa y en la documentación rigurosa, un enfoque que no dejaba lugar a la especulación. La ciencia comenzó a tomar un rol predominante, y los relatos de ciudades perdidas cedieron paso a estudios más serios sobre la flora, fauna y geografía de la región. Sin embargo, no todo se desvaneció con la llegada de la ciencia. La imagen de la ciudad mística y perdida continuó viva en la imaginación popular. Algunos viajeros románticos de finales del siglo XIX y principios del XX retomaron la leyenda, alimentándola con historias que, aunque menos fundadas en hechos reales, seguían atrayendo la atención del público. Pero en el fondo, ya era claro que la ciudad de los Césares, tal y como había sido imaginada por generaciones de conquistadores, no sería nunca más un objetivo serio de exploración. Mientras los esfuerzos por encontrarla se esfumaban, la ciudad de los Césares comenzó a ser entendida no como un lugar físico, sino como un concepto. Representaba la búsqueda eterna del ser humano por encontrar algo más allá de lo conocido, una fantasía de riqueza y poder que nunca se materializaría, pero que seguiría siendo parte de la narrativa histórica y cultural de América del Sur. Hoy, la leyenda de la ciudad de los Césares sigue viva, pero en el imaginario colectivo. Aunque no se haya encontrado ningún vestigio físico de ella, el mito persiste como testamento de los sueños y las ambiciones de aquellos que cruzaron océanos y selvas en busca de un lugar que, tal vez, nunca existió. Este capítulo refleja el fin de las expediciones más importantes hacia la ciudad de los Césares, mostrando cómo las últimas exploraciones se vieron marcadas por el escepticismo y la desilusión, mientras la idea de la ciudad mística seguía viva en las leyendas. Capítulo 5. El mito perdura en la tradición popular. A pesar de que las expediciones a la ciudad de los Césares cesaron, y los exploradores se alejaron de la idea de encontrar el misterioso reino, el mito de la ciudad perdida nunca desapareció por completo.
En lugar de morir con la falta de pruebas, se transformó y evolucionó, convirtiéndose en parte integral de la cultura popular de la región. La fantasía de la ciudad de los Césares se sumergió en las leyendas locales, adaptándose a los nuevos tiempos, pero siempre presente en la imaginación colectiva. El mito adquirió una dimensión especial en las generaciones posteriores, quienes, aunque ya no creían que la ciudad existiera realmente, encontraron en ella un símbolo de esperanza, de riquezas ocultas y de tierras inexploradas. Los relatos sobre la ciudad se contaban en los fogones de las casas de campo y en los mercados de las pequeñas aldeas de la Patagonia. Los abuelos narraban historias a sus nietos, manteniendo viva la llama de un pasado misterioso. Aunque estas narraciones se alejaban cada vez más de la realidad histórica, no perdían fuerza en su atractivo, y la ciudad de los Césares se convirtió en un lugar de sueños, un eco lejano de las promesas de grandeza que los conquistadores habían creído encontrar. El mito fue especialmente fuerte entre los pueblos originarios de la Patagonia. Para los mapuches y los tehuelches, la historia de la ciudad era más una advertencia que una invitación. En sus relatos, la ciudad de los Césares era un lugar prohibido, un sitio de riquezas que no traía la felicidad, sino la perdición. Los nativos aseguraban que aquellos que se adentraban demasiado en las tierras donde se decía que se encontraba la ciudad, jamás regresaban. Las historias de hombres desaparecidos, de grupos de exploradores que nunca volvieron de su búsqueda, se multiplicaron con el paso de los años. Los nativos, temerosos del poder que se atribuía a la ciudad, preferían alejarse de esas zonas remotas, asegurando que el lugar estaba maldito. A medida que avanzaba el siglo XIX y XX, la ciudad de los Césares comenzó a adquirir una nueva forma en la literatura. Los autores de la época, muchos de ellos influenciados por el romanticismo, retomaron la leyenda de la ciudad perdida para construir historias que alimentaban aún más el imaginario popular. Los relatos de aventuras y búsquedas incansables a lo largo de los años reflejaban un creciente interés por lo desconocido, por lo que permanecía más allá de los límites del mundo conocido. En la literatura argentina, autores como Leopoldo Lugones y Ricardo Giraldes se acercaron a la leyenda de la ciudad de los Césares desde una perspectiva simbólica, incorporando la idea de un lugar perdido, un Edén inalcanzable, en sus propias obras. Estos autores, conscientes del atractivo universal del mito, lo utilizaron para explorar la relación entre el hombre y la naturaleza, entre la ambición y la desilusión. El simbolismo de la ciudad de los Césares como una utopía que se desvanece con el tiempo comenzó a resonar profundamente en la sociedad argentina. En un país que había pasado por múltiples procesos de colonización, guerra y expansión, la idea de una ciudad llena de riquezas, belleza y poder parecía una metáfora de los sueños y promesas que, una vez alcanzados, se desmoronaban ante la realidad. La ciudad perdida se convirtió en una representación de las esperanzas rotas y las ambiciones frustradas de una nación en proceso de construcción. Los relatos sobre la ciudad no solo se limitaban a la literatura escrita, sino que también se transmitían a través de la oralidad. En el folclore argentino, el mito de la ciudad de los Césares se mezclaba con otras leyendas de la región, como las historias de La Llorona o del Hombre Malo, personajes cuya presencia en el imaginario popular servía para mantener viva la tradición de los relatos misteriosos y fantásticos. Los cuentos sobre la ciudad y sus tesoros se narraban en las reuniones familiares, en las festividades y en las noches de campo, cuando el viento patagónico aullaba a través de las rendijas de las casas y la oscuridad del sur parecía engullir todo a su paso. A través de estos relatos, la leyenda de la ciudad de los Césares se fue adaptando a las circunstancias cambiantes. En algunos casos, la ciudad se volvió más una metáfora de un pasado glorioso que nunca fue, un lugar idealizado que jamás existió, pero que seguía siendo deseado en la imaginación colectiva. Para muchos, la ciudad se convirtió en un símbolo de un tiempo mejor, un tiempo de riquezas y grandeza que, aunque nunca llegó a materializarse, seguía estando presente en las narraciones. Para otros, el mito de la ciudad era un recordatorio de que los sueños, por más grandes que fueran, podían desvanecerse sin dejar rastro. En el siglo XX, el interés por la ciudad de los Césares creció en parte gracias a los medios de comunicación. Programas de radio, luego documentales en televisión y artículos en periódicos se hicieron eco de la leyenda, alimentando la curiosidad de nuevas generaciones. Sin embargo, a medida que la sociedad se modernizaba, el mito de la ciudad se fue transformando en un tema más ligado a la cultura popular, sin perder su capacidad de fascinar. En películas, novelas y series de televisión, la ciudad de los Césares se convirtió en un lugar común, un símbolo de las aventuras perdidas y las búsquedas interminables. Así, la ciudad, que nunca fue hallada,
Siguió siendo encontrada una y otra vez en la mente de quienes la buscaban, en las páginas de los libros y en los relatos de quienes aún creían en la existencia de un lugar más allá del horizonte, más allá de lo alcanzable, donde las riquezas no eran solo materiales, sino también sueños y esperanzas. El mito perduró, no como un hecho concreto, sino como una fantasía que se adaptaba y se transformaba, manteniendo su lugar en la memoria colectiva. Este capítulo refleja cómo la leyenda de la ciudad de los Césares perduró en la tradición popular, transformándose y adaptándose a las nuevas generaciones a lo largo del tiempo. Capítulo 6. Los ecos de la leyenda en la cultura moderna. A medida que el tiempo avanzaba, la leyenda de la ciudad de los Césares, aunque ya distante de las expediciones iniciales, continuaba resonando en las generaciones venideras. En los siglos XIX y XX, mientras la modernidad avanzaba con rapidez, el mito se veía cada vez más como un relicario del pasado, una pieza de historia mística cuyo significado parecía desvanecerse ante los nuevos desarrollos de la ciencia y la razón. Sin embargo, a pesar de que las generaciones más jóvenes empezaban a rechazar las viejas creencias, los ecos de la leyenda seguían siendo fuertes. En la cultura moderna, la historia de la ciudad perdida no solo perduraba, sino que adquirió un significado completamente nuevo. La relación entre la modernidad y el mito de la ciudad de los Césares fue particularmente compleja. Mientras que algunos veían la historia como una simple fantasía de antaño, otros la tomaron como una crítica velada a la insaciable búsqueda de riquezas y poder que caracterizó a las sociedades coloniales. En un mundo cada vez más enfocado en el progreso material, la historia de la ciudad misteriosa funcionaba como una especie de advertencia, un recordatorio de los peligros de perseguir ambiciones sin fin, y de cómo esas ambiciones podían conducir, no al éxito, sino a la desilusión y la pérdida. El mito de la ciudad de los Césares comenzó a ser reinterpretado por escritores y artistas de la cultura contemporánea. En el ámbito literario, autores como Leopoldo Marechal y Ricardo Piglia retomaron la figura de la ciudad perdida como un símbolo literario. Para estos escritores, la ciudad de los Césares representaba no solo un lugar físico, sino un espacio en la conciencia humana, un territorio psicológico donde se cruzaban los sueños, los miedos y las frustraciones. Así, la ciudad comenzó a tener un carácter más abstracto, menos asociado con una ubicación geográfica concreta y más con una idea central, la aspiración humana por alcanzar lo inalcanzable. El filósofo y escritor argentino Juan José Sae, conocido por su enfoque en la memoria y la percepción, exploró el mito de la ciudad de los Césares desde un ángulo diferente. Para Sae, la ciudad perdida no era solo una leyenda histórica, sino una metáfora de la memoria misma. En sus escritos, al igual que en la memoria colectiva de un pueblo, la ciudad continuaba existiendo en la mente de los individuos, en sus recuerdos y en sus deseos no cumplidos. La imagen de la ciudad, siempre lejana y escurridiza, evocaba la forma en que las sociedades tienden a idealizar su pasado, a proyectar en él una perfección que nunca existió. En el ámbito del cine y la televisión, la leyenda de la ciudad de los Césares no pasó desapercibida. Directores y guionistas encontraron en la historia de la ciudad perdida un terreno fértil para crear narrativas de aventura y misterio. Las películas de aventuras, especialmente en las décadas de los 40 y 50, reflejaron una fascinación por los lugares remotos y por las civilizaciones olvidadas. La idea de una ciudad oculta, llena de riquezas y peligros, se convirtió en un tropo popular en los relatos cinematográficos, donde héroes y villanos competían por descubrir los secretos de lugares perdidos en la historia. La ciudad de los Césares, aunque no mencionada explícitamente, se convirtió en uno de esos lugares míticos que alimentaron la imaginación de los cineastas. La búsqueda de la ciudad de los Césares también inspiró una serie de novelas de aventuras modernas. Escritores contemporáneos del género de ficción histórica y de aventuras encontraron en este mito una excelente base para sus tramas, adaptando la historia a los nuevos tiempos y creando personajes que, como los exploradores de antaño, se embarcaban en peligrosas travesías por tierras inhóspitas. En estas obras, la ciudad de los Césares se volvía a representar como una búsqueda llena de desafíos, en la que los personajes debían enfrentarse no solo a los obstáculos físicos, sino también a sus propios deseos y ambiciones. A medida que las fronteras de la ciencia y la geografía se expandían, los científicos y los arqueólogos comenzaron a mirar con más escepticismo las historias de ciudades perdidas. Aunque muchos seguían buscando la ciudad de los Césares en lugares remotos, las expediciones científicas modernas se centraban en la recuperación de objetos y restos materiales. Sin embargo, el mito seguía presente, no tanto como una búsqueda física,
sino como un llamado a explorar los límites del conocimiento humano y el deseo de entender lo desconocido. Para muchos, el concepto de la ciudad de los Césares, tan cargado de simbolismo, seguía representando ese anhelo humano eterno de encontrar lo perfecto, lo inalcanzable. Además, el impacto del mito de la ciudad de los Césares también fue notorio en el campo del turismo. Los turistas, atraídos por la leyenda, comenzaron a hacer peregrinaciones hacia las regiones de la Patagonia, ansiosos por ver por sí mismos los lugares mencionados en los relatos. Si bien la mayoría sabía que la ciudad nunca sería encontrada, el misterio persistía, y la belleza salvaje de los paisajes patagónicos continuaba siendo un atractivo irresistible. Muchos turistas se embarcaban en viajes llenos de misticismo y aventura, buscando los vestigios de lo que alguna vez se creyó que existió, aun cuando esa búsqueda era más una experiencia cultural que un intento real de hallar una ciudad tangible. La leyenda de la ciudad de los Césares también se reconfiguró en la actualidad con el auge de la cultura digital. Con el acceso a Internet, las historias y teorías sobre la ciudad perdida se multiplicaron en blogs, foros y redes sociales. La comunidad de buscadores de mitos y tesoros en línea comenzó a compartir sus propias interpretaciones y descubrimientos sobre la ciudad, discutiendo teorías que variaban desde las más racionales hasta las más fantásticas. A través de plataformas como YouTube y podcast, la leyenda continuó viva, adaptándose al lenguaje y las tecnologías del siglo XXI. La ciudad de los Césares se convirtió en un tema recurrente de especulaciones y debates, donde los mitos y las realidades se entrelazaban y donde cada nueva generación se unía al círculo de exploradores, aunque ya no de manera física, sino virtualmente. El poder de la leyenda de la ciudad de los Césares radicaba en su capacidad para trascender el tiempo y las fronteras. Desde las expediciones del pasado hasta las discusiones contemporáneas, el mito ha logrado mantenerse vigente. A lo largo de los años, las interpretaciones han cambiado, pero la esencia de la leyenda se ha mantenido intacta. La ciudad perdida como símbolo de los sueños inalcanzables, de las riquezas que nunca llegaron a ser, de las promesas incumplidas de un pasado que solo vive en los relatos. Este capítulo explora cómo el mito de la ciudad de los Césares perdura en la cultura moderna, desde la literatura y el cine hasta el folclore contemporáneo. Capítulo 7. La figura del explorador y la construcción del mito. A medida que las décadas avanzaban y la búsqueda de la ciudad de los Césares se convertía en un mito perdurable en la historia de la humanidad, el perfil del explorador, ese intrépido ser que se adentraba en lo desconocido, se fue convirtiendo en una figura clave en la construcción de la leyenda. Los hombres que se embarcaron en estas arriesgadas expediciones no solo eran vistos como simples aventureros, sino como figuras casi heroicas, destinadas a descubrir lo que muchos consideraban imposible de encontrar. La fascinación por estos personajes no solo residía en su valentía y determinación, sino también en la manera en que sus historias ayudaban a tejer la tela mítica que rodeaba la ciudad de los Césares. Los primeros relatos sobre la búsqueda de la ciudad perdida comenzaron a surgir en el siglo XVI, cuando los primeros conquistadores europeos llegaron a las costas sudamericanas, atraídos por rumores sobre riquezas y civilizaciones antiguas. Aunque muchos de estos relatos eran vagos y no siempre verificables, la figura del explorador comenzó a cobrar un protagonismo destacado. El explorador no solo debía enfrentarse a la naturaleza salvaje y desconocida, sino también a las complejidades humanas, las tensiones con los pueblos nativos y las traiciones internas. Estos hombres, por lo tanto, representaban la encarnación de una ambición inquebrantable, una fuerza que guiaba sus pasos hacia lo incierto, hacia un futuro donde la ciudad de los Césares era tanto un objetivo tangible como una idea abstracta. A lo largo de los siglos, varios exploradores de distintas épocas se sumaron a esta búsqueda. Algunos llegaron a la región de la Patagonia con la esperanza de encontrar la mítica ciudad. Otros, como Ruy Díaz de Guzmán y Antonio de Viedma, documentaron lo que sabían sobre la existencia de los pueblos indígenas y las riquezas escondidas. Sin embargo, pocos lograron resultados concluyentes, y más que respuestas, dejaron una serie de relatos que se entrelazaron con las leyendas locales. Cada explorador, al regresar de su travesía, alimentaba la historia con nuevos detalles que, aunque no siempre verificados, daban forma a la imagen de una ciudad fantástica, llena de tesoros y secretos que solo unos pocos elegidos podrían descubrir. Pero fue en la figura de Pedro de Angelis, el historiador y escritor argentino, donde la búsqueda de la ciudad de los Césares alcanzó una nueva dimensión. A lo largo de su vida, Pedro de Angelis dedicó tiempo y esfuerzo a recopilar información sobre la leyenda y los relatos sobre la ciudad. En su obra Derroteros y viajes a la ciudad encantada o de los Césares,
ofreció una nueva perspectiva sobre las travesías de los exploradores, su relación con la historia y el folclore de la región, y cómo estos relatos contribuyeron a la construcción del mito. Angelis no solo recogió las historias de los exploradores, sino que las integró en un discurso más amplio sobre la memoria histórica, la conexión de los pueblos originarios con la tierra y las transformaciones sociales que moldearon el destino de la región. En su obra, Pedro de Angelis utilizó los relatos de los exploradores para trazar una línea entre la ficción y la realidad, sugiriendo que la ciudad de los Césares podría haber existido en algún momento, pero que su verdadera naturaleza escapaba a los límites de la comprensión humana. Para Angelis, la figura del explorador representaba no solo el deseo de conocer lo desconocido, sino también la fragilidad de los relatos orales y la manera en que la memoria colectiva construye mitos que, aunque inquebrantables, son inherentemente inalcanzables. La relación entre los exploradores y la construcción del mito es compleja, pues, al intentar acercarse a la ciudad, estos personajes no solo buscaban un objeto material, la riqueza o el poder, sino algo más intangible, el sentido de pertenencia a una tradición mítica que trascendiera las fronteras del tiempo y el espacio. Los exploradores, al igual que los aventureros de los relatos clásicos, no solo eran actores de una historia de descubrimientos, sino los portadores de un legado cultural que se estaba construyendo, pieza por pieza, a lo largo de generaciones. Algunos exploradores, como Sebastián Gaboto, llegaron a identificar lo que hoy conocemos como el Río de la Plata con lugares mencionados en las leyendas sobre la ciudad de los Césares. En sus relatos, la ciudad se describía como un paraíso oculto, repleto de riquezas infinitas, una tierra prometida que, aunque cercana, permanecía siempre fuera del alcance. La obsesión por esta búsqueda no solo impulsó a los exploradores a recorrer kilómetros de territorios inhóspitos, sino que también los llevó a desarrollar una fascinación por lo imposible. El mito de la ciudad se fue retroalimentando con cada expedición fallida, convirtiéndose en un tema recurrente que despertaba tanto el deseo como la frustración. Con el paso del tiempo, el explorador comenzó a ser una figura romántica, idealizada no solo por los propios relatos, sino también por el público que consumía estas historias. Las narrativas sobre la búsqueda de la ciudad de los Césares adquirieron una dimensión literaria y se fueron convirtiendo en piezas clave dentro de la literatura de aventuras. Los hombres que se adentraban en la Patagonia no solo eran personajes históricos, sino héroes épicos en busca de lo inalcanzable, un reflejo de los valores de la época, valentía, ambición, y la creencia de que el esfuerzo podía conducir al descubrimiento de lo extraordinario. Sin embargo, la figura del explorador no solo fue glorificada. A lo largo de los años, también se levantaron voces críticas que cuestionaron los motivos detrás de estas expediciones. Algunos historiadores y antropólogos comenzaron a preguntarse si, en lugar de ser figuras heroicas, los exploradores representaban la invasión y el colonialismo, la imposición de una visión europea sobre una tierra ya habitada por culturas indígenas con sus propias tradiciones y mitos. Esta crítica alimentó aún más el carácter ambiguo de la leyenda, al tiempo que reforzaba el misterio que siempre había rodeado a la ciudad de los Césares. A medida que avanzaba el siglo XX y las ideas de exploración y descubrimiento cambiaban, la figura del explorador fue reinterpretada. Ya no solo se trataba de hombres que buscaban riquezas materiales o conocimientos perdidos, sino de individuos que representaban la eterna lucha humana por comprender lo desconocido. La búsqueda de la ciudad de los Césares se convirtió, en cierto sentido, en un símbolo de la búsqueda constante de la humanidad por encontrar respuestas, por comprender lo inalcanzable, por alcanzar un destino que solo existía en los confines de la imaginación. Este capítulo analiza la figura del explorador en la construcción del mito de la ciudad de los Césares, tanto desde un punto de vista histórico como cultural, y cómo la búsqueda de la ciudad pasó de ser una aventura concreta a un símbolo de la eterna búsqueda humana. Capítulo 8. La influencia de la geografía y el paisaje en el mito de la ciudad de los Césares. La búsqueda de la ciudad de los Césares no solo fue una cuestión de exploradores y aventureros. En su núcleo, el mito de la ciudad perdida también estuvo profundamente marcado por la geografía y el paisaje de la vasta y remota región de la Patagonia. La manera en que los narradores y los viajeros percibían este territorio y la interpretación de sus paisajes jugaron un papel clave en la construcción del mito, imbuyéndolo de una magia palpable que transformaba a la tierra misma en un protagonista esencial en esta gran aventura. La Patagonia, esa vasta región austral de Sudamérica, era ya, en los primeros días de la colonización, conocida por su inclemencia. El frío intenso, los vientos implacables, las vastas llanuras y los cordones montañosos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba,
Todo esto fue suficiente para alimentar la imaginación de quienes llegaron a estas tierras en busca de riqueza y gloria. Los primeros europeos que navegaron hasta estas costas se enfrentaron a un territorio que les resultaba completamente ajeno, un mundo hostil en el que la naturaleza parecía dominar con una fuerza que superaba las capacidades humanas. Los paisajes que se desplegaban ante ellos eran tan diferentes a los del mundo europeo que comenzaban a leerlos como algo sagrado, misterioso, incluso místico. El hecho de que la región estuviera poco explorada y tuviera un acceso difícil solo aumentaba su aura de lo desconocido. Para los primeros relatos, la Patagonia era una tierra prohibida, custodiada por elementos naturales y espirituales que desafiaban cualquier intento de conquista. Esto solo incrementaba la creencia de que en alguna parte, entre esos enormes valles y altas montañas, se encontraba la ciudad de los Césares, un lugar más allá del control humano, una ciudad olvidada por el tiempo. Los exploradores, al penetrar más profundamente en la región, comenzaron a ver la tierra misma como un rompecabezas de pistas dispersas que guiaban hacia la ciudad legendaria. Los ríos caudalosos, las montañas cubiertas de nieve, los bosques impenetrables y los glaciares se transformaron en símbolos de lo divino y lo inalcanzable. Los elementos naturales no eran solo obstáculos físicos, eran guardianes que protegían un tesoro, algo que merecía ser encontrado solo por aquellos que, con valentía y perseverancia, pudieran entender y respetar la naturaleza misma de la tierra. Para los habitantes originarios de la Patagonia, los pueblos indígenas que vivían entre la cordillera de los Andes y las llanuras del sur, la relación con la tierra era completamente distinta. Ellos no solo reconocían las dificultades que la naturaleza ofrecía, sino que también entendían la complejidad de sus propios mitos y creencias que se entrelazaban con los paisajes que habitaban. Las montañas y los ríos no solo eran barreras físicas, sino elementos cargados de significado espiritual y cultural. Las historias orales de los pueblos originarios hablaban de seres mitológicos, espíritus de la naturaleza, que habitaban estos espacios y controlaban los destinos de aquellos que se aventuraban en ellos. Así, la llegada de los europeos a estas tierras no solo significaba una invasión física, sino también el intento de comprender y apropiarse de una cosmovisión completamente distinta. En sus relatos, los conquistadores y exploradores comenzaron a adaptar las historias indígenas al contexto de su propia cultura. Aunque inicialmente intentaron mapear la región de acuerdo a su propio entendimiento, poco a poco fueron influenciados por la sabiduría de los pueblos nativos y las leyendas que éstos les contaban. El paisaje comenzó a tomar un papel más activo en las historias que giraban en torno a la ciudad de los Césares. La descripción de los valles nevados, las altas mesetas y los bosques densos adquirieron una nueva dimensión. Ya no solo se trataba de una naturaleza hostil, se transformó en un espacio cargado de significados ocultos, donde lo humano y lo sobrenatural se encontraban en un delicado equilibrio. Los mapas de la región, que los exploradores dibujaban con gran esfuerzo, a menudo contenían más lagunas de las que eran capaces de llenar, y las rutas hacia la ciudad nunca parecían seguir una lógica cartesiana. El terreno se volvía errático, cambiando según el estado de ánimo de aquellos que lo intentaban descifrar. Un claro ejemplo de cómo la geografía influyó en la formación del mito lo encontramos en los relatos sobre el río Colorado, uno de los ríos más importantes de la región patagónica. Este río, que desemboca en el Atlántico, se convirtió en un símbolo de la ruta hacia la ciudad de los Césares. Los relatos de exploradores como Ruy Díaz de Guzmán hablaban del río como una especie de frontera natural, un punto de no retorno que separaba lo conocido de lo desconocido, lo civilizado de lo salvaje. El río, que serpenteaba a través de los desiertos patagónicos, comenzó a asociarse con la idea de un viaje hacia lo mítico, un camino que solo los más valientes se atreverían a seguir. Sin embargo, la idea de seguir el curso del río en busca de la ciudad también se veía como una tarea imposible, pues sus aguas, según los relatos, llevaban a los viajeros hacia un espacio donde el tiempo parecía no tener dominio. El paisaje también influyó en la creación de una visión idealizada de la ciudad de los Césares. En lugar de un lugar tangible, se fue forjando la idea de que la ciudad no era una ciudad material, sino más bien un símbolo, una representación de la perfección y la riqueza que el ser humano deseaba alcanzar. Algunos relatos describen la ciudad como un lugar rodeado de montañas que actúan como murallas naturales, protegiendo los tesoros de la codicia humana. El acceso a la ciudad se volvía, entonces, un viaje espiritual tanto como físico, un proceso en el que el paisaje mismo se convertía en un filtro que solo permitía el acceso a aquellos que, en su mente y espíritu, estuvieran preparados para alcanzar la grandeza. No solo los exploradores,
sino también los científicos, cartógrafos y naturalistas que llegaron a la región a lo largo de los siglos, contribuyeron a la construcción de este mito. Su visión de la geografía no era simplemente científica, estaba impregnada de un aire de misterio y aventura. El intento por mapear la región se convirtió, a menudo, en un proceso de reinterpretación constante. Las tierras aparentemente deshabitadas, los territorios imposibles de atravesar, y la constante lucha contra los elementos, proporcionaban un entorno donde la leyenda de la ciudad de los Césares podía prosperar, y los paisajes se llenaban de significados que trascendían lo puramente físico. Este capítulo examina cómo la geografía y el paisaje de la Patagonia no solo actuaron como un fondo para la búsqueda de la ciudad de los Césares, sino como elementos clave en la construcción del mito. Los paisajes inhóspitos y la relación con los pueblos originarios se entrelazan para dar forma a una leyenda que sigue fascinando a generaciones. Capítulo 9. Los mitos y leyendas que alimentaron la búsqueda de la ciudad de los Césares. La leyenda de la ciudad de los Césares ha perdurado a través del tiempo, alimentada por mitos y relatos transmitidos de generación en generación. Este capítulo se sumerge en la rica y variada tradición mitológica que rodea la búsqueda de la ciudad perdida, explorando las historias que alimentaron la imaginación de exploradores, aventureros y pueblos originarios, y que hicieron de este lugar místico una obsesión en el imaginario colectivo. Los relatos de los pueblos indígenas. La primera capa del mito de la ciudad de los Césares proviene de las historias contadas por los pueblos originarios de la Patagonia. Desde el inicio de la exploración europea, las leyendas de los nativos fueron recogidas y reinterpretadas por los colonizadores y aventureros. Para los pueblos mapuches, tehuelches y patagones, la tierra no era simplemente un espacio físico, sino un mundo cargado de seres espirituales y mitológicos, un cosmos en el que los humanos y lo sobrenatural se entrelazaban constantemente. Los mitos de estos pueblos hablaban de ciudades invisibles, de seres míticos que habitaban la tierra, y de riquezas ocultas en lugares remotos, a menudo celosamente protegidas por espíritus de la naturaleza. Aunque no todos los relatos hacían referencia directamente a la ciudad de los Césares como tal, sí compartían elementos comunes con la leyenda, como la existencia de un lugar utópico escondido, lleno de tesoros y sabiduría, que solo podía ser alcanzado por los más valientes. Uno de los mitos que más resonó en las crónicas de los exploradores europeos fue el del Pillán, un espíritu ancestral de la mitología mapuche. El Pillán, asociado con las fuerzas de la naturaleza, era considerado un ser capaz de otorgar o arrebatar la vida, y se decía que vivía en las montañas o en los grandes valles, escondido del mundo, pero siempre vigilante. Los relatos de los nativos hablaban de cómo este ser, en su carácter protector, podría guardar los secretos de la ciudad de los Césares, ayudando o impidiendo a los humanos que intentaran encontrarla. Este espíritu de la naturaleza, con su poder sobre los destinos de los seres humanos, encarnaba la dualidad de lo conocido y lo desconocido, lo visible y lo invisible, de forma que se convirtió en una pieza esencial en el rompecabezas de la ciudad mítica. El origen europeo del mito. Cuando los exploradores europeos comenzaron a escuchar sobre estos relatos, comenzaron a entrelazarlos con su propio imaginario sobre las tierras salvajes de América. La leyenda de la ciudad de los Césares se transformó en un sinónimo de la búsqueda del oro y la gloria, en un lugar donde las riquezas materialistas parecían estar al alcance de aquellos dispuestos a desafiar los límites del mundo conocido. Uno de los mitos más persistentes en las crónicas de los viajeros era la existencia de una gran ciudad de oro, una urbe resplandeciente que rivalizaba con los reinos más grandes y opulentos del mundo antiguo. Según las narraciones, la ciudad de los Césares estaba escondida entre las montañas de la Patagonia, accesible solo a aquellos que conocían los secretos de la tierra o que estaban destinados por un poder superior. Se creía que la ciudad había sido fundada por un grupo de colonizadores europeos que habían llegado a América en tiempos antiguos, pero que, debido a un cataclismo o una intervención divina, había quedado oculta y olvidada por los siglos. Este mito se vio reflejado en las historias que los aventureros contaban sobre las ciudades perdidas de América, como la ciudad dorada de los incas o el Eldorado. Sin embargo, en el caso de la ciudad de los Césares, no se trataba solo de una ciudad de riquezas materiales, sino también de un lugar de conocimiento, donde los secretos de la humanidad y el universo estaban guardados, esperando ser descubiertos por los más dignos. El papel de los exploradores españoles y la expansión del mito. A medida que los exploradores españoles avanzaban hacia el sur, la leyenda de la ciudad de los Césares comenzó a tomar una forma más definida. En los relatos de los primeros conquistadores, la búsqueda de la ciudad no solo era una cuestión de riquezas, sino también de poder y prestigio.
Figuras como Diego de Almagro, Francisco de Aguirre y otros conquistadores españoles se sumaron a la corriente de exploración, atraídos por los rumores que hablaban de grandes riquezas escondidas en las lejanas tierras del sur. Los mitos y leyendas indígenas de la Patagonia fueron reinterpretados y se fundieron con las creencias europeas, creando una amalgama de expectativas que alimentaron la obsesión de los exploradores. De acuerdo con los relatos, la ciudad estaba custodiada por un poder tan grande que ningún ser humano, por más valiente o audaz que fuera, podría alcanzarla sin pagar un precio elevado. Se decía que el tiempo en la ciudad no era como el de fuera, que el paso de los días y las noches estaba distorsionado, y que aquellos que entraban en sus dominios se perdían, atrapados en un ciclo eterno. La percepción de que la ciudad de los Césares era un lugar de magia y misterio se consolidó en la narrativa popular. Algunos relatos hablaban de un poder sobrenatural que emanaba de las ruinas de la ciudad, haciendo que los viajeros que se acercaban se sintieran irresistiblemente atraídos hacia ella. Sin embargo, también existían historias sobre aquellos que, al acercarse demasiado a la ciudad, caían bajo la influencia de sus guardianes invisibles y desaparecían para siempre, dejando solo huellas vagas de su paso. La mezcla de lo real y lo imaginario. Con el paso del tiempo, el mito de la ciudad de los Césares fue evolucionando, fusionándose con otras leyendas, y alimentándose de la naturaleza misma de la región. La soledad de la Patagonia, los territorios inhóspitos, y la imposibilidad de alcanzarla reforzaron la idea de que la ciudad era un lugar donde la realidad y la fantasía se fundían. Las historias sobre el lugar se volvieron tan fantásticas que cualquier intento por encontrarla era visto como una empresa condenada al fracaso. Sin embargo, la persistencia de la leyenda seguía viva, alimentada por el deseo humano de encontrar lo imposible, de conquistar lo desconocido. Este entrelazamiento entre la realidad de los exploradores y las creencias populares sobre la Patagonia creó un ciclo de relatos que alimentó la idea de que la ciudad de los Césares no solo era un mito, sino una promesa aún por cumplir. Y aunque no se ha encontrado evidencia concreta de su existencia, la leyenda sigue viva en el imaginario colectivo, una historia de riquezas, misterios y espíritus guardianes que sigue desafiando la comprensión humana. Capítulo 10. El impacto de la búsqueda de la ciudad de los Césares en los exploradores y aventureros. La búsqueda de la ciudad de los Césares marcó un hito en la historia de la exploración de América del Sur, no solo por las vastas distancias que se debían recorrer, sino por las profundas huellas que dejó en los hombres que intentaron encontrarla. Este capítulo explora cómo el mito de la ciudad perdida influyó en la vida y la psicología de los exploradores que se aventuraron en las remotas y peligrosas tierras de la Patagonia, y cómo sus expediciones reflejan tanto las ambiciones del momento como las tensiones entre lo real y lo fantástico. La obsesión de los exploradores. La idea de una ciudad mística y cargada de riquezas escondida en la región austral de América fue un atractivo poderoso para los exploradores del siglo XVI y XVII. La mentalidad de la época estaba marcada por el deseo insaciable de descubrir, de acumular riquezas y de conquistar lo desconocido. En este contexto, la ciudad de los Césares se convirtió en el objetivo por excelencia para aquellos hombres que soñaban con gloria, fortuna y renombre. Desde el momento en que los primeros rumores llegaron a oídos de los conquistadores, la búsqueda de la ciudad perdida comenzó a tomar una forma casi obsesiva. Hombres como Diego de Almagro, Francisco de Aguirre, y más tarde Rafael de la Cruz fueron solo algunos de los que participaron en expediciones que buscaron el lugar mítico. Estos hombres no solo buscaban una ciudad material, sino también el reconocimiento y el poder que conllevaría el descubrimiento de tal maravilla. El relato de estos hombres está cargado de una fascinación que rozaba lo enfermizo. Las cartas, las crónicas y los diarios de los exploradores de la época están repletos de menciones a la ciudad de los Césares como un lugar cargado de magia y de riquezas incomparables. Sin embargo, la obsesión de los exploradores los empujó más allá de los límites de la racionalidad, llevándolos a recorrer territorios inhóspitos donde la misma geografía parecía poner en duda la posibilidad de encontrar lo que buscaban. El impacto psicológico de la búsqueda. La travesía por los inhóspitos territorios de la Patagonia tuvo un profundo impacto en los hombres que se adentraron en ella. Las largas marchas, las dificultades climáticas, los ríos impetuosos y las montañas escarpadas representaban un desafío físico y psicológico. Los informes de aquellos que participaron en las expediciones a menudo mencionan el agotamiento, la frustración, e incluso la locura que afectaba a los expedicionarios tras meses de búsqueda sin éxito. Los efectos psicológicos de la búsqueda eran devastadores. El aislamiento extremo y la constante sensación de fracaso en las expediciones trastornaban a los hombres,
muchos de los cuales se encontraban a merced de una naturaleza impredecible y agresiva. El mito de la ciudad de los Césares, cargado de expectativas fantásticas, parecía estar cada vez más lejano y etéreo a medida que se adentraban en los territorios desconocidos. Las crónicas mencionan también cómo algunos exploradores comenzaron a desarrollar un sentimiento de paranoia a medida que los meses de búsqueda se convertían en años. La presencia de los pueblos indígenas, a menudo mal interpretada por los europeos, solo sumaba al desconcierto y la desorientación de los viajeros. El encuentro con las tribus originarias, que en muchos casos eran percibidas como guardianes de la ciudad perdida, intensificaba aún más el misterio y el temor. En algunos relatos, la ansiedad por encontrar la ciudad era tal que los exploradores llegaban a convencerse de que la ciudad de los Césares estaba más allá de las fronteras de lo que la razón podía comprender, alimentando las historias sobre seres sobrenaturales que protegían el lugar. La idea de que la ciudad estaba resguardada por fuerzas cósmicas o de otro mundo no solo reflejaba la desesperación de los exploradores, sino también el miedo que los embargaba frente a la magnitud de su tarea. El fracaso de las expediciones. La historia de la búsqueda de la ciudad de los Césares está marcada por un trasfondo de fracaso. Las expediciones, aunque ambiciosas y audaces, no lograron su objetivo. La ciudad no fue encontrada. Los expedicionarios volvieron con las manos vacías, pero con relatos fascinantes que alimentaron aún más el mito. A pesar de los numerosos intentos y la cantidad de recursos invertidos en estas búsquedas, el silencio de la Patagonia y su naturaleza inhóspita parecían burlarse de los sueños de los hombres que se adentraban en sus dominios. Las crónicas de estos fracasos estaban llenas de descripciones de las dificultades extremas que enfrentaron los exploradores. La falta de recursos, las enfermedades y las luchas internas dentro de las expediciones hicieron que muchos de los esfuerzos fueran completamente infructuosos. Los relatos más oscuros hablan de cómo algunos hombres murieron de hambre, otros fueron devorados por las fieras de la región, y muchos simplemente desaparecieron sin dejar rastro. No obstante, estos fracasos no hicieron sino aumentar la mística que rodeaba la ciudad de los Césares. En lugar de derribar el mito, la imposibilidad de encontrar la ciudad solo sirvió para fortalecer su presencia en la mente de los exploradores, y con el tiempo, de las generaciones futuras. El fracaso de las expediciones no fue un final, sino un capítulo que añadía más misterio al enigma de la ciudad perdida. El legado de los exploradores. Aunque la ciudad de los Césares nunca fue encontrada, el legado de los exploradores que intentaron descubrirla sigue siendo profundo. La búsqueda dejó una huella imborrable en la historia de la región y en el imaginario colectivo, tanto de los pueblos que vivieron allí como de los descendientes de los exploradores. La región patagónica se convirtió en un lugar aún más místico y desconocido, y los relatos de los viajes y fracasos de los exploradores contribuyeron a la rica tradición de mitos y leyendas que siguen siendo contadas hoy. Al mismo tiempo, las expediciones para encontrar la ciudad de los Césares fueron una manifestación de los deseos humanos más profundos. El deseo de riqueza, de poder, de fama, y de una comprensión más profunda de los misterios del mundo. En muchos sentidos, estos exploradores representaron la figura clásica del aventurero, dispuestos a sacrificar todo en nombre de un ideal que nunca llegaría a materializarse. La ciudad de los Césares, en su búsqueda, se convirtió en un símbolo de la ambición humana, de la eterna lucha por lo inalcanzable. Este capítulo ha detallado cómo la búsqueda de la ciudad de los Césares impactó profundamente a los exploradores y aventureros, tanto en sus vidas como en su psique, mientras desentrañaban un mito que nunca se materializó. Capítulo 11. Las leyendas y relatos populares que alimentaron el mito de la ciudad de los Césares. A lo largo de los siglos, el mito de la ciudad de los Césares ha sido alimentado por una serie de leyendas y relatos populares que se han transmitido de generación en generación, manteniendo vivo el misterio de este lugar perdido. Este capítulo explora cómo las historias contadas por los indígenas, los primeros conquistadores, y los aventureros que pasaron por la región de la Patagonia, contribuyeron a la creación y perpetuación de la idea de una ciudad maravillosa y rica que se encontraba escondida en el fin del mundo. Las raíces indígenas del mito. El mito de la ciudad de los Césares no surgió de la nada, tenía raíces profundas en las tradiciones orales de los pueblos indígenas que habitaban las vastas tierras de la Patagonia. Muchas de las leyendas que circulaban entre los pueblos originarios hablaban de grandes civilizaciones perdidas, ciudades de oro, y lugares llenos de misterios y riquezas.
Los mapuches, los tehuelches y otros grupos indígenas contaban relatos de ciudades subterráneas y de lugares remotos donde se guardaban secretos ancestrales, algunos de los cuales coincidían en gran medida con las características que posteriormente se asignaron a la ciudad de los Césares. A través de estos relatos, la figura de la ciudad perdida fue enriquecida por la presencia de seres sobrenaturales, guardianes de secretos antiguos y poderosos, que protegían los tesoros ocultos de la humanidad. Según algunos relatos, estas ciudades no eran simplemente de oro y riquezas materiales, sino que estaban también impregnadas de un poder espiritual que podía otorgar inmortalidad o habilidades especiales a quienes tuvieran el coraje y la sabiduría para acceder a ellas. Sin embargo, los relatos indígenas no solo hablaban de riquezas y poder, sino también de advertencias sobre los peligros de tratar de desvelar esos secretos. Muchos de estos mitos incluían historias de hombres que habían intentado desentrañar los misterios de la Patagonia, solo para ser consumidos por la selva o desvanecidos en las nieblas interminables que cubren la región. La influencia de los primeros conquistadores y exploradores. Con la llegada de los conquistadores europeos, la leyenda de la ciudad de los Césares adquirió una nueva dimensión, marcada por las ambiciones y sueños de los hombres de la época. Las historias que los exploradores comenzaron a relatar sobre las riquezas que se encontraban en los rincones más alejados del continente no tardaron en cruzar fronteras y llegar a la corte española, alimentando aún más la fascinación por lo desconocido. Los primeros conquistadores españoles, al igual que los indígenas, empezaron a narrar historias de una ciudad secreta en el sur, cuyas riquezas eran tan abundantes que su sola mención causaba asombro. Aunque no tenían evidencia concreta, sus relatos estaban llenos de detalles que inspiraban a los futuros exploradores a adentrarse en la Patagonia en busca de lo inalcanzable. A medida que las expediciones aumentaban, también lo hacía la cantidad de relatos y testimonios sobre el supuesto avistamiento de la ciudad. Uno de los elementos más comunes en estos relatos era la descripción de un lugar increíblemente hermoso, con arquitectura impresionante, llenos de templos dorados, palacios de mármol y fuentes de agua cristalina. Sin embargo, estos relatos se mezclaban con exageraciones y elementos fantásticos que dificultaban la distinción entre lo real y lo imaginado. La figura del ciudadano sabio comenzó a ser central en muchos de estos relatos. Según algunas historias, los exploradores europeos se encontraron con hombres que, a menudo descritos como ancianos o con apariencia misteriosa, les daban pistas vagas sobre la ubicación de la ciudad. Estas figuras se convertían en guías que, según los relatos, sabían cómo entrar en la ciudad y sus secretos, pero siempre tenían sus propios intereses, y muy pocos de ellos sobrevivían lo suficiente como para revelar todo lo que sabían. El aporte de las crónicas y relatos posteriores. Las crónicas de los siglos XVII y XVIII jugaron un papel crucial en la consolidación del mito. Escritores y cronistas de la época, como Ruy Díaz de Guzmán o Ulrico Smidl, fueron clave en la transmisión de las historias y relatos de las expediciones que partían hacia la región sur. Estos relatos, aunque a veces imprecisos o llenos de fabulación, alimentaron la imaginación de la audiencia europea, creando una atmósfera cargada de misterio que perduró durante generaciones. En las crónicas de los exploradores y aventureros, la ciudad de los Césares aparecía como un lugar enigmático, un destino final que solo los más valientes y afortunados podían alcanzar. Los relatos de las expediciones, llenos de obstáculos naturales, encuentros con tribus indígenas, y las adversidades de la geografía patagónica, solo aumentaron el atractivo del mito. El hecho de que la ciudad estuviera siempre más allá del horizonte, escondida en las nieblas de la Patagonia, generaba un deseo constante de encontrarla, lo que perpetuaba la fascinación por el misterio. Además de las crónicas, las leyendas populares que nacieron entre los habitantes de los pueblos cercanos también contribuyeron a la fama de la ciudad perdida. Las historias orales, cargadas de elementos fantásticos y de suspenso, pasaron de generación en generación, convirtiéndose en parte de la tradición local. Los habitantes de las regiones cercanas a los Andes y la Patagonia creían firmemente que la ciudad de los Césares era un lugar real, y sus historias acerca de las maravillas de esa ciudad formaban parte de su identidad cultural. La expansión del mito en la literatura y la cultura popular. El siglo XIX vio la proliferación de relatos literarios que retomaron y expandieron el mito de la ciudad de los Césares, que, aunque en su mayoría carecían de bases históricas sólidas, mantenían viva la fascinación por la ciudad perdida. Autores y aventureros, como Lucio V. Mansilla y Luciano C. de la Peña, fueron algunos de los que, a través de sus obras, contribuyeron al desarrollo y expansión del mito. En sus escritos,
La idea de la ciudad de los Césares trascendió el ámbito de la crónica histórica para convertirse en una metáfora de los ideales de la civilización, el progreso y el destino. Con el paso del tiempo, el mito de la ciudad de los Césares se filtró en la cultura popular de una manera más amplia, inspirando obras de ficción, tanto en la literatura como en el cine y la televisión. La ciudad de los Césares se convirtió en un símbolo de los sueños inalcanzables de los hombres, de las obsesiones humanas por la riqueza, el conocimiento y la inmortalidad. Este capítulo ha demostrado cómo las leyendas, las crónicas y los relatos populares contribuyeron a la creación de la imagen mítica de la ciudad de los Césares, una ciudad envuelta en misterio y cargada de promesas de riquezas y secretos. Capítulo 12. Las expediciones modernas y la búsqueda de la ciudad de los Césares. A lo largo de los siglos, la leyenda de la ciudad de los Césares ha cautivado a generaciones de exploradores, aventureros e investigadores. Aunque muchas de las historias que circulan sobre la ciudad perdida están impregnadas de misticismo y ambigüedad, las expediciones modernas han intentado desentrañar la verdad detrás del mito. En este capítulo, nos adentramos en el esfuerzo contemporáneo por descubrir la ubicación real de la ciudad de los Césares, un viaje marcado por la ciencia, la arqueología y la persistencia humana. Las primeras incursiones científicas en la Patagonia. La historia de la búsqueda de la ciudad de los Césares en tiempos modernos comienza en el siglo XIX, con los primeros intentos de los exploradores científicos por descubrir los secretos de la Patagonia. A medida que las naciones europeas se expandían hacia el sur, los naturalistas y geógrafos comenzaron a interesarse por esta región tan remota y misteriosa. Sin embargo, la idea de una ciudad perdida alimentaba más la imaginación que la realidad científica en sus primeros momentos. Uno de los primeros intentos documentados de explorar la Patagonia con el fin de encontrar la ciudad de los Césares fue llevado a cabo por el científico alemán Ulrico Schmidl, quien participó en las expediciones de exploración por la región en el siglo XVI. Aunque Schmidl no encontró la ciudad, sus crónicas detalladas sobre las tierras que recorrió, junto con las leyendas que escuchó, dejaron claro que la región era un lugar lleno de enigmas y que el mito de la ciudad perdida aún estaba vivo. No obstante, fue solo a partir del siglo XIX cuando las expediciones científicas comenzaron a organizarse con un propósito más definido: encontrar pruebas tangibles de la existencia de la ciudad. En el siglo XIX, tras el establecimiento de la República Argentina y el progreso en la cartografía, el interés por la Patagonia creció, y con ello, la fascinación por la ciudad de los Césares. Los primeros investigadores, tanto europeos como argentinos, exploraron la región en busca de cualquier pista que pudiera confirmar la existencia de una ciudad de oro escondida en el fin del mundo. Sin embargo, todos se encontraron con un desafío monumental: la geografía inhóspita y las difíciles condiciones climáticas de la Patagonia. La influencia de las nuevas teorías y avances tecnológicos. Con el paso del tiempo, las expediciones se hicieron más sofisticadas. A medida que la tecnología avanzaba, también lo hacían las herramientas disponibles para los investigadores. Los avances en la fotografía aérea, la cartografía satelital y la geolocalización comenzaron a jugar un papel crucial en la búsqueda de la ciudad de los Césares, permitiendo a los científicos explorar más a fondo las regiones remotas sin tener que recorrer físicamente todo el territorio. Los avances en la tecnología también dieron pie a nuevas teorías sobre la ubicación exacta de la ciudad. La proliferación de imágenes satelitales permitió a los investigadores estudiar de manera más precisa el terreno de la Patagonia y descubrir patrones en la geografía que anteriormente no eran visibles desde el suelo. Algunos investigadores comenzaron a especular que la ciudad de los Césares podría encontrarse en áreas relativamente cercanas a las zonas donde las leyendas apuntaban, como en la región de los Andes patagónicos, en áreas cercanas a las actuales ciudades de San Carlos de Bariloche y Esquel. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos, las expediciones siguen encontrándose con enormes dificultades para llegar a un consenso sobre la ubicación exacta de la ciudad. La falta de pruebas concretas, el escepticismo de la comunidad científica y las condiciones extremas del terreno continúan siendo obstáculos que han frenado el progreso de los investigadores. Las búsquedas en el siglo XX. De la aventura a la arqueología moderna. El siglo XX vio el auge de nuevas expediciones con la firme intención de encontrar la ciudad de los Césares. Este periodo estuvo marcado por un enfoque más académico y sistemático, en el que los arqueólogos y antropólogos intentaron aplicar métodos científicos para desentrañar el misterio. Uno de los principales impulsores de la búsqueda moderna de la ciudad fue el arqueólogo y explorador argentino Carlos J. Finlay, quien en la década de 1940 dedicó varias expediciones al estudio de las leyendas y las teorías sobre la ciudad de los Césares.
Finlay, junto con otros aventureros y científicos, organizó varias expediciones que incluyeron excavaciones y análisis de las ruinas encontradas en la región de la Patagonia. Si bien no encontraron pruebas irrefutables de la existencia de una ciudad como la que describían las leyendas, algunos de sus descubrimientos sugirieron que la región había sido habitada por diversas culturas de gran complejidad, lo que alimentaba aún más la hipótesis de que la ciudad perdida podría haber existido en algún momento. Por otro lado, las expediciones del siglo XX también fueron testigos de la importancia creciente de las teorías relacionadas con la geografía oculta. Durante esta época, algunos investigadores comenzaron a sugerir que la ciudad de los Césares no tenía por qué ser necesariamente una ciudad física, sino que podría ser una metáfora, un símbolo de la búsqueda humana por lo inalcanzable, lo perfecto y lo eterno. Algunos teóricos sugirieron que la ciudad era en realidad una construcción de la mente, un ideal compartido por aquellos que soñaban con una civilización perfecta, como las utopías literarias que tanto interesaban a escritores y filósofos. La búsqueda contemporánea, entre el mito y la arqueología. Hoy en día, las expediciones que buscan la ciudad de los Césares continúan, pero con un enfoque renovado. En lugar de depender exclusivamente de la exploración física y la excavación, los arqueólogos modernos emplean una combinación de tecnología avanzada y técnicas interdisciplinarias para estudiar el terreno patagónico. Herramientas como el radar de penetración terrestre, GPR, y los drones se han utilizado para identificar posibles ubicaciones de estructuras antiguas sin la necesidad de excavar profundamente. Estos métodos no invasivos permiten a los investigadores explorar grandes áreas de terreno en busca de vestigios que podrían confirmar la existencia de la ciudad. Sin embargo, a pesar de las numerosas búsquedas, el misterio persiste. La falta de pruebas concluyentes ha llevado a muchos a cuestionar si la ciudad de los Césares alguna vez existió en el sentido literal. Algunos académicos sostienen que las evidencias encontradas en las expediciones modernas solo demuestran la presencia de asentamientos indígenas, pero no una ciudad como la que se describe en las leyendas. Otros, sin embargo, mantienen viva la creencia de que la ciudad está esperando ser descubierta, oculta en algún rincón remoto y protegido por los elementos de la naturaleza. El mito sigue vivo. Aunque las expediciones modernas y las investigaciones arqueológicas no han logrado encontrar la ciudad de los Césares, el mito continúa siendo una parte fundamental de la historia y la cultura de la Patagonia. Cada nueva expedición, cada nuevo intento de desvelar los secretos de esta ciudad perdida, solo sirve para alimentar la fascinación por lo desconocido y lo inalcanzable. El mito de la ciudad de los Césares representa la eterna búsqueda humana por lo que se cree que no puede ser alcanzado, por la perfección y la gloria que siempre parecen estar más allá del alcance. Aunque la ciudad perdida no haya sido encontrada, la pasión y el misterio que rodean su existencia seguirán inspirando a futuras generaciones de exploradores y soñadores. Este capítulo ha explorado cómo, a través de las décadas, las expediciones y avances tecnológicos han intentado desentrañar el enigma de la ciudad de los Césares, dejando una huella indeleble en la historia de la exploración. Capítulo 13. El legado cultural y espiritual de la ciudad de los Césares. A lo largo de los siglos, la leyenda de la ciudad de los Césares ha trascendido más allá de la simple búsqueda geográfica. Se ha infiltrado en el imaginario colectivo, influyendo en la cultura, la literatura y la espiritualidad de la región. Esta mítica ciudad, que permanece esquiva a los ojos de los exploradores, ha servido como un símbolo de lo inalcanzable, un faro de esperanza y un espejo de los deseos humanos más profundos. En este capítulo, exploraremos el impacto cultural y espiritual que la leyenda de la ciudad de los Césares ha dejado en la humanidad, en especial en las comunidades que habitan la Patagonia y en aquellos que, desde lejos, se sienten atraídos por el misterio que la rodea. La leyenda como elemento cultural. La ciudad de los Césares no es simplemente un relato de oro perdido en los confines del mundo, es una metáfora, un narrativo que refleja las aspiraciones de los pueblos que la han gestado. En la Patagonia, por ejemplo, las comunidades mapuches, los pueblos originarios de la región, han mantenido sus propios mitos y leyendas sobre ciudades perdidas, a menudo vinculadas con la tierra y con seres sobrenaturales. Estos relatos se entrelazan con la leyenda de la ciudad de los Césares, creando un mosaico de historias que evocan imágenes de civilizaciones antiguas, de sabiduría olvidada y de un mundo perdido. La presencia de la leyenda en la literatura argentina y chilena es notable. Escritores de diversas generaciones, desde Leopoldo Lugones hasta Jorge Luis Borges, han hecho alusión a la ciudad de los Césares como un símbolo de la búsqueda de lo absoluto, lo inalcanzable. Borges, en particular,
usó este mito como un punto de referencia en sus textos sobre lo fantástico y lo inalcanzable, explorando la obsesión humana con la perfección y la fatalidad de la búsqueda. La leyenda de la ciudad de los Césares ha dado lugar a una vasta cantidad de relatos populares, canciones y obras de arte que reflejan la imaginación popular y el deseo de encontrar un lugar donde la belleza y la riqueza no sean solo materiales, sino espirituales. Estos relatos, transmitidos de generación en generación, no solo se han mantenido vivos a través del tiempo, sino que han evolucionado, adaptándose a las nuevas realidades sin perder su esencia misteriosa y cautivadora. El simbolismo de la ciudad de los Césares en la literatura y el arte. La idea de una ciudad perdida está presente en numerosas culturas alrededor del mundo, y la ciudad de los Césares no es una excepción. En la literatura, su simbolismo se ha vinculado a la búsqueda de la perfección y la promesa de un lugar donde los sueños y las aspiraciones humanas podrían materializarse. Escritores como José Hernández, en su obra Martín Fierro, y Ricardo Giraldes, en Don Segundo Sombra, han usado la figura de la ciudad perdida como un símbolo de una utopía inalcanzable, un ideal que nunca podrá ser alcanzado por completo, pero que motiva a los personajes a seguir adelante, a no rendirse en su búsqueda. En la obra de Borges, la ciudad de los Césares aparece como una representación de lo inmutable, de algo que se niega a ser comprendido completamente. El escritor argentino juega con la idea de que el hombre, al perseguir el conocimiento absoluto y la perfección, está condenado a fracasar, pero aún así continúa su búsqueda, impulsado por un deseo profundo e irracional. Este enfoque filosófico de la ciudad perdida refleja una reflexión más profunda sobre la existencia humana, el sentido de la vida y la inevitabilidad de la frustración. El arte, por su parte, ha capturado la esencia de la ciudad de los Césares de manera simbólica y visual. Desde pinturas que representan a viajeros cruzando paisajes desolados hasta esculturas que representan la ciudad como una construcción en ruinas, las representaciones artísticas de la ciudad han buscado transmitir tanto la magnificencia como la desolación de lo perdido. Representaciones visuales de la ciudad suelen jugar con la idea de la utopía, representando no solo su belleza, sino también la tragedia de su desaparición. La ciudad de los Césares como símbolo espiritual. El aspecto espiritual de la leyenda de la ciudad de los Césares es igualmente significativo. A lo largo de la historia, la ciudad ha sido vista no solo como un lugar físico, sino también como un símbolo de la búsqueda espiritual, de la superación personal y del encuentro con lo divino. En la tradición cristiana, especialmente entre los misioneros que viajaron a la Patagonia durante los siglos XVI y XVII, la ciudad perdida fue considerada como un símbolo del paraíso terrenal, un lugar donde los ideales de justicia, paz y prosperidad se materializaban. Para algunos, la ciudad de los Césares es una alegoría de la iluminación espiritual. La creencia de que la ciudad se encuentra oculta, esperando ser descubierta por aquellos dignos de encontrarla, se asemeja a las enseñanzas esotéricas sobre la sabiduría oculta, la cual solo puede ser comprendida por aquellos que están preparados para recibirla. En este contexto, la búsqueda de la ciudad no es solo una aventura física, sino también un viaje interno hacia la revelación y la autorrealización. Por otro lado, para muchas comunidades indígenas de la región patagónica, la leyenda de la ciudad de los Césares está estrechamente vinculada con la cosmovisión ancestral, donde la tierra misma es vista como un ente vivo, capaz de otorgar sabiduría y protección a aquellos que la respetan. Para estos pueblos, la ciudad perdida no es solo un vestigio del pasado, sino una representación de la relación espiritual y simbiótica que deben mantener con la naturaleza y con sus raíces culturales. La ciudad de los Césares, entonces, representa la armonía con el mundo natural, un equilibrio que el hombre moderno ha perdido. El renacer del mito en la cultura contemporánea. En la actualidad, la leyenda de la ciudad de los Césares sigue siendo un tema fascinante que sigue alimentando la imaginación colectiva. En el cine, la televisión y los videojuegos, la idea de la ciudad perdida se ha convertido en un trozo fundamental del cine de aventuras y los relatos fantásticos. La influencia de este mito se puede ver en películas como Indiana Jones, en donde las ciudades perdidas y los secretos ocultos juegan un papel central, o en los libros de autores como Isabel Allende, que, aunque no directamente relacionada con la ciudad de los Césares, explora el misterio de las civilizaciones perdidas en Sudamérica. El renacer del mito en la cultura contemporánea es también una prueba de su persistencia. La fascinación por la ciudad de los Césares no se limita a la Patagonia ni a Argentina. Ha trascendido fronteras, convirtiéndose en un símbolo universal de la búsqueda de lo sublime y lo inalcanzable. En muchos sentidos, la ciudad ya no necesita ser encontrada físicamente para seguir viva. Su poder radica en lo que representa,
la búsqueda eterna de un sueño que nunca se apaga, la esperanza de que, a pesar de los fracasos, siempre hay algo más por descubrir. La ciudad de los Césares sigue siendo mucho más que un mito geográfico. Es un símbolo poderoso que ha dejado una huella profunda en la cultura, el arte y la espiritualidad de la humanidad. A través de los siglos, ha sido el reflejo de los deseos humanos más profundos. El anhelo de encontrar la perfección, de alcanzar lo inalcanzable, de entender lo que está más allá de lo visible. La búsqueda de la ciudad perdida es, al final, la búsqueda de nosotros mismos, de nuestra conexión con lo eterno y lo divino, un viaje que, aunque no siempre nos lleva a un destino concreto, siempre nos deja con un profundo sentido de asombro y reflexión. Este capítulo ha explorado cómo la leyenda de la ciudad de los Césares ha influido en la cultura y la espiritualidad a lo largo del tiempo, convirtiéndose en un elemento fundamental de la identidad colectiva de muchas personas. En el siguiente capítulo, analizaremos las interpretaciones filosóficas y psicológicas que se han hecho de este mito, así como su relación con las grandes preguntas sobre el propósito y el destino de la humanidad. Capítulo 14. Interpretaciones filosóficas y psicológicas de la ciudad de los Césares. La ciudad de los Césares, con su misterio y su evasiva presencia, ha sido un tema recurrente de análisis filosófico y psicológico. Desde su primera mención, esta ciudad perdida ha suscitado una amplia gama de interpretaciones que exploran tanto la naturaleza humana como los límites del conocimiento y la percepción. En este capítulo, nos adentraremos en las distintas formas en que la filosofía y la psicología han abordado la leyenda de la ciudad de los Césares, desentrañando sus profundos significados y revelaciones. El concepto de lo inalcanzable, la paradoja de la búsqueda. Uno de los aspectos más fascinantes de la ciudad de los Césares es su naturaleza inalcanzable. El simple hecho de que, a pesar de innumerables intentos, nadie ha logrado encontrarla, plantea una paradoja filosófica en torno a la búsqueda de lo absoluto. Este tema de lo inalcanzable es central en muchas corrientes filosóficas, desde el idealismo hasta el existencialismo. En el idealismo, que sostiene que la realidad es fundamentalmente mental o espiritual, la ciudad de los Césares podría interpretarse como un símbolo del anhelo humano por alcanzar un estado perfecto de conocimiento, un estado en el que todas las preguntas sean respondidas y todas las carencias sean superadas. Sin embargo, este anhelo por la perfección nunca se materializa en la realidad. En lugar de encontrar una ciudad llena de riquezas y sabiduría, el buscador se enfrenta constantemente a la limitación de su propio entendimiento, a una realidad que se escapa antes de poder alcanzarla. Por otro lado, el existencialismo, una corriente filosófica que enfatiza la libertad, la responsabilidad y la búsqueda del sentido en un mundo sin un propósito inherente, podría ver la ciudad de los Césares como una metáfora de la vida misma. La ciudad representa la promesa de un significado profundo y eterno, un lugar donde todo tiene sentido. Sin embargo, el filósofo existencialista podría argumentar que la búsqueda de esa ciudad es una metáfora de la lucha humana por encontrar propósito en un mundo que, a menudo, parece carecer de él. La frustración del buscador ante la ciudad inalcanzable refleja la lucha existencial por encontrar sentido en una vida que, a veces, se siente vacía y sin dirección. La ciudad como espejo del deseo humano. Desde una perspectiva psicológica, la leyenda de la ciudad de los Césares también ofrece un profundo comentario sobre los deseos humanos y la naturaleza de la ambición. El psicólogo suizo Carl Jung sugirió que la búsqueda de un oro escondido o un tesoro perdido puede ser vista como una manifestación de los deseos inconscientes del individuo. Según Jung, todos los seres humanos llevan consigo una sombra, una parte de sí mismos que se oculta en el inconsciente, representando los aspectos no reconocidos de su personalidad. La ciudad de los Césares podría verse como la manifestación de esta sombra colectiva, el lugar donde se ocultan los deseos reprimidos, las aspiraciones no cumplidas y las potencialidades no desarrolladas. El deseo de encontrar la ciudad perdida podría interpretarse como un reflejo de la necesidad humana de integrar aspectos ocultos de su psique, aquellos que no se ajustan a las normas sociales o las expectativas conscientes. En este sentido, la búsqueda de la ciudad no solo es un esfuerzo físico, sino también un proceso psicológico de autodescubrimiento y autoaceptación. La ciudad simboliza ese ideal al que todos aspiramos, pero que nunca alcanzamos completamente, lo que refleja el eterno conflicto entre lo que deseamos ser y lo que realmente somos. En el campo de la psicología profunda, la ciudad de los Césares puede verse como una representación del inconsciente colectivo. Este término, acuñado por Jung, hace referencia a los símbolos, arquetipos y mitos compartidos por todas las culturas humanas. La ciudad perdida, en este contexto,
Es un arquetipo que aparece en muchas culturas bajo diferentes nombres y formas, pero que siempre representa una meta trascendental, un lugar al que el ser humano se siente llamado pero que se mantiene fuera de su alcance. El simbolismo de la riqueza y la perfección. Otro aspecto filosófico interesante es la relación entre la ciudad de los Césares y la noción de riqueza, tanto material como espiritual. A lo largo de los siglos, la ciudad ha sido descrita como un lugar de opulencia, donde se encuentran vastos tesoros, pero también un conocimiento profundo que trasciende las limitaciones humanas. Esto plantea una cuestión filosófica sobre la relación entre riqueza y virtud, o entre el conocimiento y el poder. El materialismo filosófico podría considerar la ciudad como un símbolo de la búsqueda humana por la acumulación de riquezas, un deseo perpetuo por poseer lo que es valioso en el mundo físico. Sin embargo, los filósofos más orientados hacia el idealismo espiritual, como Platón o Plotino, podrían ver la ciudad de los Césares no solo como un lugar de oro y tesoros materiales, sino como una metáfora del conocimiento supremo y la sabiduría trascendental. En este sentido, la ciudad sería el reflejo de la búsqueda del alma humana por alcanzar la perfección moral y espiritual. La riqueza, en este contexto, se convierte en un símbolo de algo mucho más grande que lo que puede ofrecer el mundo material. La verdadera riqueza sería el conocimiento profundo del universo, la comprensión de las leyes cósmicas, la conexión con lo divino. Esto se alinea con las enseñanzas de muchos místicos a lo largo de la historia, quienes han buscado la ciudad no en un sentido físico, sino como un estado mental o espiritual. La ciudad como el símbolo de la transformación. Desde un punto de vista más personal y psicológico, la leyenda de la ciudad de los Césares también puede ser vista como un símbolo de la transformación individual. El proceso de búsqueda, con todos sus desafíos y frustraciones, refleja el viaje del individuo hacia su propia autorrealización. Este viaje es a menudo largo, lleno de obstáculos y desvíos, y muchas veces parece que el objetivo está fuera del alcance. Sin embargo, el viajero continúa avanzando, no solo por el deseo de encontrar la ciudad, sino porque el propio viaje lo cambia de manera irrevocable. Este proceso se puede entender como un ciclo de transformación, similar al viaje del héroe descrito por Joseph Campbell en su famosa obra sobre mitología comparada. La búsqueda de la ciudad de los Césares puede ser vista como el viaje del héroe, en el que el individuo enfrenta desafíos internos y externos, y al final, a pesar de no encontrar la ciudad materialmente, experimenta una transformación profunda en su ser interior. La búsqueda eterna. La ciudad de los Césares, como tema filosófico y psicológico, sigue siendo una rica fuente de reflexión sobre la naturaleza humana, la ambición, el deseo y la transformación. A través de los siglos, su mito ha evolucionado, pero siempre ha mantenido su poder simbólico como un espejo de la psique humana. Ya sea que se la vea como un símbolo de la búsqueda de la perfección, como una manifestación de deseos inconscientes o como una metáfora del viaje interior, la ciudad de los Césares sigue siendo un enigma profundo, invitando a la reflexión sobre lo que realmente buscamos en la vida y lo que estamos dispuestos a sacrificar por alcanzarlo. Capítulo 15. El legado de la ciudad de los Césares. ¿Realidad o mito? La historia de la ciudad de los Césares, cargada de misterio y evocación, ha dejado una marca indeleble en la cultura, la historia y la imaginación humana. A lo largo de los siglos, muchos han intentado desentrañar la verdad detrás de esta leyenda. ¿Es una fábula fabulosa, un mito romántico, o hay alguna base real detrás de ella? En este capítulo final, abordamos la cuestión del legado de la ciudad de los Césares, reflexionando sobre su influencia en la literatura, la filosofía, la historia y la identidad colectiva, así como sobre las posibles interpretaciones de su existencia. Es hora de cerrar esta travesía por la leyenda de la ciudad perdida y poner en perspectiva lo que la búsqueda de este lugar significa para la humanidad. La influencia de la ciudad de los Césares en la literatura. El mito de la ciudad de los Césares ha dejado una huella profunda en la literatura, especialmente en la narrativa fantástica. Desde los primeros relatos sobre el misterio de la ciudad, su evocación de un lugar fuera del alcance de lo real ha sido una fuente de inspiración para autores de distintos géneros. Obras literarias como El alquimista de Paulo Coelho o La ciudad de las bestias de Isabel Allende contienen ecos de la leyenda de una ciudad secreta llena de riquezas y secretos por descubrir. La ciudad de los Césares, más que un lugar físico, se convierte en una metáfora literaria de la búsqueda humana, de la insaciable curiosidad que lleva al ser humano a explorar lo desconocido. Además, la presencia de este mito en la literatura ha generado una narrativa en la que los temas de la utopía y la distopía se entrelazan, llevando al lector a preguntarse, ¿qué implicaciones tendría encontrar tal ciudad?
¿Sería su revelación una bendición o una maldición? A través de estos relatos, la ciudad de los Césares sigue viviendo en la literatura como un símbolo de lo que se puede perder o ganar en el proceso de búsqueda de la verdad. La persistencia del mito en la cultura popular. Más allá de las obras literarias, la leyenda de la ciudad de los Césares se ha convertido en un elemento crucial de la cultura popular. A lo largo de los siglos, la ciudad ha sido citada y representada en distintos contextos, desde relatos orales hasta películas, series de televisión y videojuegos. En muchas de estas representaciones, la ciudad es presentada como un lugar en el que los sueños de gloria, riqueza o poder se hacen realidad, pero también como un sitio donde las ambiciones humanas se descontrolan y se convierten en un peligro inminente. Este elemento cultural de la ciudad de los Césares se manifiesta en el concepto del lugar perdido, al que los héroes de las historias se dirigen en una búsqueda que puede ser tanto literal como simbólica. Desde las películas de aventuras hasta los libros de exploración fantástica, la ciudad de los Césares se ha establecido como un componente fundamental del imaginario colectivo, un lugar donde se fusionan las esperanzas y los temores humanos. El impacto en la identidad latinoamericana. La leyenda de la ciudad de los Césares también ha tenido un profundo impacto en la identidad latinoamericana. En el contexto de la historia de América del Sur, donde muchos pueblos originarios escondieron sus riquezas y su conocimiento ancestral, la ciudad perdida se convierte en un símbolo de lo que se perdió en el proceso de colonización. En este sentido, la ciudad de los Césares no es solo un enigma físico, sino un recordatorio de las civilizaciones que existieron mucho antes de la llegada de los colonizadores, y de la historia que sigue siendo borrada o malinterpretada por los relatos dominantes. Además, esta ciudad se convierte en un símbolo del paraíso perdido, una idea que se puede rastrear en el romanticismo latinoamericano, que a menudo ve en el pasado precolonial un tiempo dorado de sabiduría, belleza y armonía con la naturaleza. Así, la búsqueda de la ciudad de los Césares se convierte en un acto de resistencia cultural, un intento de recuperar lo perdido y restaurar un equilibrio ancestral entre el hombre y la tierra. ¿Es la ciudad de los Césares un mito histórico? A pesar de su importancia en la literatura y la cultura, muchos se preguntan si la ciudad de los Césares pudo haber existido alguna vez de manera real. Existen varias teorías sobre su posible ubicación, algunas de las cuales ubican la ciudad en la región de la Patagonia, en el sur de Argentina, cerca de los Andes, o en áreas cercanas a la actual Tierra del Fuego. Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado ninguna evidencia concreta que confirme su existencia. Los relatos de exploradores y viajeros, como aquellos que Pedro de Ángelis documentó en su obra, han alimentado la fantasía de la existencia de una ciudad perdida. En su mayoría, estos relatos provienen de testimonios de nativos y conquistadores que, a menudo, interpretaron lo que veían con una mezcla de asombro y escepticismo, distorsionando la realidad, o al menos, haciendo difícil separar la verdad de la leyenda. Sin embargo, algunos estudiosos y arqueólogos han propuesto que la historia de la ciudad de los Césares podría estar basada en fragmentos de hechos históricos reales. Tribus nómadas o ciudades aborígenes que alguna vez habitaron esas remotas regiones del sur del continente americano, y cuya existencia fue mitificada y adaptada por los colonizadores para construir la leyenda de una ciudad cargada de riquezas y misterios. La ciudad como un símbolo de la búsqueda espiritual. A nivel más profundo, la ciudad de los Césares también puede interpretarse como un símbolo de la búsqueda espiritual. En muchas tradiciones filosóficas y religiosas, la ciudad perdida es un símbolo de la conexión con lo divino o la realización de la verdad última. Desde el punto de vista de muchas corrientes místicas, la ciudad no se encuentra en un mapa geográfico, sino en el interior de cada ser humano. La ciudad representa un estado de conciencia elevado, un lugar donde se experimenta la unidad con el universo y el sentido profundo de la existencia. De esta forma, la ciudad se convierte en un símbolo de la realización del ser, de la comprensión profunda de la vida y de la liberación del sufrimiento. En este contexto, la búsqueda de la ciudad de los Césares se convierte en la búsqueda de la paz interior, la verdad absoluta y la comprensión de la naturaleza de la realidad. El legado eterno de la ciudad de los Césares. El legado de la ciudad de los Césares es el legado de la humanidad misma, la constante búsqueda por descubrir lo desconocido, por encontrar lo que está oculto, y por explorar las profundidades de nuestra propia psique y del mundo que nos rodea. Ya sea como una metáfora de nuestras aspiraciones y deseos, o como un recordatorio de lo que hemos perdido, la ciudad sigue siendo un faro de misterio y fascinación. Aunque no se haya encontrado, y quizás nunca se encuentre, la ciudad de los Césares sigue viviendo en nuestra imaginación colectiva, en nuestra literatura, en nuestro arte y en nuestra visión del mundo.
La búsqueda de esta ciudad es, en última instancia, la búsqueda de nosotros mismos, una reflexión continua sobre lo que significan la ambición, la perfección, el conocimiento y el sentido de nuestra existencia. A través de las exploraciones, las teorías y las narrativas que hemos estudiado, podemos ver que la ciudad de los Césares no es solo un lugar perdido en el espacio físico, sino también un recordatorio de las profundidades inexploradas de nuestra propia humanidad. Al final, la ciudad perdida sigue siendo un símbolo de nuestra eterna búsqueda por comprender el misterio de la vida. Gracias por acompañarnos en esta fascinante travesía por la leyenda de la ciudad de los Césares. Si te ha gustado este viaje, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún nuevo contenido. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más historias fascinantes. ¡Hasta la próxima!